Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nuevo cerco diplomático de la comunidad internacional contra el régimen del presidente sirio Bashar al-Assad. Tenemos que hacer que el régimen se comprometa a cumplir y respetar el plan de paz de Kofi Annan. Embajadores sirios en las principales potencias occidentales fueron expulsados como protesta tras la masacre de Jula. Hemos decidido ejercer más presión sobre Siria y entre esas decisiones efectivamente se encuentra la expulsión de la embajadora de Siria en Francia. En la matanza, que aún permanece impune, fueron asesinados un total de 108 personas, incluidas 34 mujeres y 49 niños. La masacre que hemos visto de estos civiles este fin de semana podría hundir a Siria en una catastrófica guerra civil. Hoy en el programa La Noche, hablan los protagonistas de la noticia. En entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Aaron Snipe, afirma que las presiones contra Siria deben aumentar para impedir una guerra civil en la nación árabe. Los internacionalistas Román Ortiz y Eduardo Cronfrey analizan las consecuencias y las posibilidades que tendría una eventual intervención militar como solución al derramamiento de sangre que desde hace 14 meses sufre Siria. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Juan Pablo Vieri, bienvenidos. La noticia, las consecuencias que generó la masacre de Jula en la situación de violencia generalizada que enfrenta Siria y en la postura que ha asumido frente a esta grave situación la comunidad internacional. La noticia, en Jula más de 100 civiles fueron masacrados, 49 de ellos niños y 39 mujeres. Pese a que el régimen niega su responsabilidad en la matanza, los asesinos dejaron huellas. Las fuerzas leales a Bashar al-Assad serían los responsables de este nuevo crimen de lesa humanidad. En razón de que las personas civiles de niños fueron asesinados dramáticamente por este tipo de fuego, indudablemente el gobierno de Siria es responsable. Negamos categóricamente cualquier responsabilidad de nuestras fuerzas de gobierno y condenamos enérgicamente la masacre terrorista dirigida a nuestros niños, mujeres y ancianos. Al mismo tiempo, nuestra condena se duplica cuando las acusaciones contra nuestras fuerzas son casualmente presentadas. Nos hemos acostumbrado a este tipo de acusaciones contra el Estado sirio. El punto clave, la masacre de Jula generó un punto de inflexión en la diplomacia internacional. En la última semana fueron expulsados los embajadores sirios en un gran número de países occidentales. Pese a que estas medidas buscan ahondar el aislamiento internacional del régimen de Bashar al-Assad, Rusia y China aún apoyan al régimen de Damasco y se oponen a una intervención militar como solución a la violencia generalizada que enfrenta Siria. Estamos categóricamente en contra de cualquier injerencia en el conflicto sirio, porque esto solo agravaría la situación y tendría consecuencias imprevisibles, tanto para Siria como para toda la región. El punto clave, ¿hasta cuándo la diplomacia? ¿Hasta cuándo las sanciones económicas? ¿Cuándo la comunidad internacional llegará a una solución eficaz a la violencia que enfrenta Siria? Mientras estos interrogantes tienen solución, los asesinatos y las violaciones a los derechos humanos crecen en Siria. Un pueblo que quiere un nuevo gobierno y un régimen aferrado al poder tiene a la nación árabe al borde de la guerra civil. Queremos comenzar un proceso discutiendo con miembros del Consejo de Seguridad sobre cómo la comunidad internacional puede alcanzar un acuerdo para ayudar a salir de esta situación trágica y reconocer las aspiraciones legítimas del pueblo sirio antes de que la crisis desencadene en una guerra civil. Urjo al gobierno para que tome los pasos que demuestren su seria intención de resolver esta crisis y que todas las personas involucradas ayuden a crear el contexto correcto para un proceso político creíble. Esperamos que la ONU tenga un plan exitoso. Yo estoy con la ONU. Espero que nos ayuden a salir de esta crisis. Justo cuando en Siria se hablaba de un plan de cese al fuego, una masacre termina con la vida de más de 100 personas, la mitad de ellas niños. Los responsables de la matanza, para algunos, son fuerzas progubernamentales que no son más que escuadrones de la muerte.
Otros piensan que esta masacre fue realizada por terroristas que amenazan el gobierno de Bashar al-Assad y que fomentan una invasión extranjera en Siria. Con la masacre del pasado 25 de mayo en Jula, que le costó la vida a 108 personas, incluyendo a por lo menos 50 niños, según observadores de la ONU, resulta fácil entender que el cese al fuego en Siria, que había entrado en vigor desde el 12 de abril, gracias a las labores de Kofi Annan como mediador de la ONU, está lejos de cumplir con las expectativas. El gobierno de Bashar al-Assad pierde cada vez más confianza en Occidente y Occidente prácticamente deporta a los emisarios de Damasco. La masacre de Jula fue un hecho que originó la nueva visita urgente de Kofi Annan a Siria y el rechazo unánime del Consejo de Seguridad de la ONU. Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que hay evidencia de que gran mayoría de las víctimas de la masacre fueron ejecutadas por un escuadrón progubernamental. Para la ONU, el número de muertos en Siria llega a los 13.000 en 14 meses de revuelta. Por tal razón, masacres como la de Jula pueden sumir a Siria en una catastrófica guerra civil. En este contexto, la ONU intenta poner en marcha nuevamente el plan de Kofi Annan, mientras que las grandes potencias del mundo piden su diplomacia, unos a favor de intervenir en el conflicto interno y otros a favor de mediar sin dejarse llevar por la inmediatez de la sangre derramada. En este orden de ideas, Rusia considera prematuro que la ONU tome cualquier decisión sobre Siria tras la matanza de Jula, mientras que Estados Unidos critica a la resistencia de Rusia a aceptar acciones de la ONU para presionar a Siria y advirtió que esto puede contribuir a la guerra interna. Para el ejército insurgente sirio, después de la masacre de mujeres y niños en Jula, ya no hay nada que justifique el respeto a la tregua de manera unilateral. Los rebeldes acusan a las fuerzas paramilitares, conocidas como los chavijas, de protagonizar los asesinatos. Por otra parte, el ejército de Bashar al-Assad acusa a los rebeldes de asesinar a civiles en Jula, en medio de un plan terrorista para culpar al gobierno de Damasco de crímenes atroces y con esto recibir el apoyo internacional. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. El subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó en Washington al portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Aaron Snipe. El alto funcionario afirmó que pese a que el régimen sirio niegue su responsabilidad en la masacre de la localidad de Jula, las huellas de los tanques no mienten y comprueban, según él, la responsabilidad de las fuerzas leales en la matanza. Señor Aaron Snipe, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos y director adjunto de la Oficina de Asuntos de Oriente Medio, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias por invitarme. Señor portavoz, quiero preguntarle, ¿los Estados Unidos en ese momento tienen certeza de quiénes fueron los responsables de esta masacre que aconteció en Siria el pasado viernes y que, pues bueno, dejó más de un centenar de civiles asesinados, la mitad de ellos mujeres y niños? El régimen sirio pues ha dicho que ellos no tuvieron responsabilidad en esta masacre, en el asesinato de estas personas. ¿Estados Unidos tiene certeza de quiénes fueron los responsables? Bueno, es muy difícil en el contexto de lo que está pasando en ese momento en Siria saber exactamente lo que pasó. Lo que sabemos es que la artillería siria, los tanques sirios, atacaron Jula y muchas personas y mujeres, muchos niños de menos de 10 años fueron asesinados. Eso es muy claro para nosotros y para el resto de la comunidad internacional. La única entidad dentro de Siria que tiene tanques y artillerías tiene que ver con el régimen sirio. Toda la evidencia, tristemente, pero también algo predecible, esto no es un incidente aislado. Esto es un patrón de violencia contra sus propios ciudadanos que está cometiendo el gobierno y estamos muy preocupados por la situación. Estamos continuando con otros países incrementando esta presión contra el régimen sirio. Señor portavoz, ¿hasta qué punto
esta presión diplomática de la cual usted me habla y las sanciones a las cuales la comunidad internacional, o mejor la opinión internacional, ya está acostumbrada a escuchar, ¿hasta dónde estas sanciones van a ser utilizadas y en qué momento la comunidad internacional y específicamente Occidente, en cabeza de Alemania, Francia y Estados Unidos, va a respaldar al unísono una intervención militar o una intervención extranjera como solución al derramamiento de sangre que está enfrentando Siria? Bueno, la secretaria de Estado Hillary Clinton dijo hoy que nuestro enfoque continúa siendo el apoyo al plan de Kofi Annan. No tenemos ilusiones en este momento de que el plan tenga éxito en este momento. El régimen sirio no ha implementado ninguno de los 6 pasos que este representante enviado a Siria ha propuesto. Así que tenemos mucha preocupación. Es por eso que es tan crítico para la comunidad internacional que se una países como Colombia, que han jugado un rol fundamental en el Consejo de Seguridad en condenar las acciones del régimen sirio y las masacres, pero tenemos que continuar incrementando esta presión, incrementando las sanciones. Incluso la próxima semana, las Naciones Unidas tendrá una reunión con los amigos de Siria para hablar de estas sanciones, así que podamos asegurar que estas sanciones tienen como objetivo a Siria, pero también son unificadas. Hay mucho trabajo por hacer, todavía estamos comprometidos. Es una de las prioridades de Estados Unidos en la política internacional, terminar esta violencia en Siria y mirar cómo el presidente al-Assad puede hacerse a un lado y dejar que entre una transición, no a una transición de la comunidad internacional liderada por ellos, sino por su propia gente. Señor Aarón, pero le repito la pregunta nuevamente. Es evidente que en el plano diplomático la comunidad internacional ha intentado hacerlo todo. En medio del Consejo de Seguridad, pese al veto de Rusia y China, pues ya han existido sanciones. Pero estas sanciones parecen que no están dando resultados porque ya han pasado 14 meses. La ONU dice que han asesinado más de 10.000 personas durante todo este tiempo y el derramamiento de sangre continúa. ¿En qué momento se va a optar por otras soluciones? Porque pues es evidente que todos esperaríamos que las soluciones diplomáticas fueran la solución, pero según la evaluación que uno hace o el diagnóstico que uno hace de Siria, en los últimos 14 meses, esas soluciones no han dado resultado. Bueno, no estamos de acuerdo de que no, en el punto de que no ha habido resultados. El régimen sí ha sentido presión. Usted tiene razón al decir que no hay resultados grandes, pero por ejemplo en los últimos días hemos visto cómo el gobierno ruso al menos ha reconocido que está ocurriendo esta situación. Tenemos grandes diferencias con el gobierno ruso. Según la secretaria Clinton en Dinamarca, tenemos grandes diferencias con otros también, pero queremos enfocarnos en aplicar presión. Para responder su pregunta directamente, estamos considerando un amplio rango de opciones. Todas las opciones están sobre la mesa, pero en esta etapa, en este momento, queremos continuar aplicando presión diplomática, política y económica para tratar de traer a los otros miembros del Consejo de Seguridad que no están de acuerdo con Estados Unidos y Colombia, como Rusia y China, traerlos para que reconozcan que no hay futuro con Bashar al-Assad en el poder en Siria. No hay un futuro brillante, solo hay oscuridad y una continua violencia. Así que en este punto debemos estar enfocados en encontrar una solución.